¿Por qué era necesario el pregón del primer ángel en 1844? ¿Qué tiene que ver con nosotros ese pregón en la actualidad? Esto y otras cosas vamos a conversar en el día. Mis amados, bienvenidos todos a nuestro programa de reflexiones espirituales que se transmite por este canal AD-Séptimo. Es un placer para mí volver a estar en sintonía con todos vosotros. Vamos hoy a analizar, vamos a tratar de ahondar en este mensaje del primer ángel que conseguimos en el libro de Apocalipsis. Vamos a tratar no solo de ahondar en este mensaje, sino también a tratar de entender cuán importante es para nosotros en esta etapa final de la historia de este mundo. Sí, pero antes vamos a orar, amado. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento espiritual que necesitamos. Bendito y amante Consolador, tú eres el que has inspirado las Sagradas Escrituras, Señor. Tú eres el que diriges la obra en esta tierra desde ese momento que Jesús te dejó hace 2000 años. Tú nos consuelas, nos diriges, nos hablas, nos exhortas y también nos das el discernimiento para que podamos entender, comprender lo que tú has escrito para esta parte final de la historia de este mundo. Capacítanos para toda buena obra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a buscar en vuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14. Todos sabemos cuál es el mensaje que el Espíritu Santo colocó allí en ese capítulo. Pero vamos a estudiarlo nuevamente. Mira cómo dice el versículo 6 en adelante. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Es un pregón, recordando, amado, que el fuerte pregón es progresivo. El fuerte pregón comenzó en 1844 con el mensaje de este ángel. ¿Por qué era necesario ese pregón en esa fecha? Y luego encontraremos, cuando vamos estudiando el capítulo 14, que cuando el segundo ángel expone o expresa su mensaje, es la continuación de ese pregón del primer ángel. Y luego el tercer ángel es la continuación de ese pregón. O sea, el pregón es progresivo. Comenzó con el primer ángel y terminará con el cuarto ángel de Apocalipsis 18. De manera que es un pregón. No es que se va a dar en nuestro tiempo solamente, sino que el pregón comenzó cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Comenzó el pregón de el triple mensaje angélico que se va a hacer fuerte, luminoso en el cuarto ángel de Apocalipsis 18. De manera que vamos a analizar, a reflexionar sobre lo que nos quiere decir este comienzo de pregón. Recordando, mi amado, que en 1844 estaban sucediéndose en el mundo una serie de
situaciones que estaban empañando la verdad acerca de la deidad, la verdad acerca de la creación. Allí tenemos, por ejemplo, a Carlos Darwin con su libro de El origen de las especies. Sí, amado, donde se expone la evolución, que el hombre no fue creado por Dios, sino que es un accidente cósmico. Sí, es la unión de diferentes bacterias o el producto de una sucesión de tiempos en el cual todo lo que vemos en la creación fue producto de esa evolución progresiva, de ensayo y error, hasta que finalmente llegamos a la perfección, que es la que conocemos, ¿verdad? Eso es lo que exponía Carlos Darwin. El hombre no fue creado, el hombre es producto evolutivo, la naturaleza producto evolutivo, el sistema solar producto de una explosión cósmica y así sucesivamente. Eso echaba por tierra la existencia de un Dios verdadero, de un Dios personal, de un arquitecto universal, de una mente prodigiosa, poderosa, creadora. Y ahora todas las instituciones creen que el mundo o todo lo que vemos es producto de la evolución. Aunque Carlos Darwin en su lecho de muerte reconoció su error, se arrepintió de haber escrito ese libro, pero ya Satanás había trazado su trazo de error para este mundo, y aquellas personas que están en rebelión y aquellas otras que prefieren mantenerse en rebelión echan mano de este recurso satánico para predicarle al mundo que Dios no existe. También para el mismo tiempo la segunda mitad del siglo XIX surgía otra doctrina en contra de Dios, en contra de la creación, aquella doctrina de Carlos Marx, el manifiesto al comunismo, que es el ateísmo, que es espiritismo, igualmente que la evolución, que es también una rama del espiritismo. El ateísmo lo es también. Y Carlos Marx, con su manifiesto al comunismo, donde expone que el centro del todo es el hombre, que Dios no existe, que la religión es el opio de los pueblos, es decir, la religión es la droga con la cual los hombres se dopan para vivir de acuerdo a un dogma o a un criterio doctrinal o religioso, que se abrazan a ese criterio con una fe con la cual pretenden garantizarse el paso al más allá o garantizarse la inmortalidad, que es un engaño que el hombre abrace una religión, que el hombre se mantenga adherido a lo que Jehová Dios nos ha dicho en su palabra, etc. Entonces tenemos esas dos expuestas en el mundo en la segunda mitad del siglo XIX. Esas dos, entre otras, también estaba produciéndose o generándose en el mundo otra rama del espiritismo, con mujeres y hombres que decían que tenían el don del Espíritu Santo, hombres y mujeres que, siendo instrumentos de Satanás, hablaban acerca de lo que era el más allá. Sí, por eso fue necesario que nuestro Dios enviara ese pregón. El pregón que dice: temed a Dios
Sí, las dos expuestas de estos dos Carlos Darwin y Carlos Marx, negaban la existencia de Dios. Y también nos dice, y dadle gloria. Vamos a ver hoy en qué radica el temer a Dios, en qué radica el darle gloria a Dios y a qué juicio se está refiriendo, porque la hora de su juicio ha llegado. Y qué significa el término adorad aquí, cuando dice adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje corrobora que quien hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas fue el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Hizo al hombre, hizo todas estas cosas que nosotros podemos disfrutar de la naturaleza, que no fue un caso accidental en el universo, no fue por la evolución, no, sino que fue un acto o varios actos de creación de nuestro Dios. ¿Qué significa el término ángel aquí? Vamos a comenzar por allí. El término ángel significa mensajero, es un mensajero. Podemos ver a lo largo de las Escrituras que al Espíritu Santo se le llama también ángel. A Jesucristo se le llama ángel. Por ejemplo, al Espíritu Santo se le denomina el ángel de la misericordia. A Cristo se le denomina el ángel del pacto. Sí, entonces, cuando la deidad misma utiliza para sí este término de ángel, significa que está actuando en calidad de mensajero, está enviando un mensaje o está dándonos un mensaje. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, que significa la justificación de la fe, que implica una declaración de condena o de inocencia. Por eso el evangelio es eterno. Si no aceptamos a Cristo, si no aceptamos su oferta de salvación, nuestra condena es inminente. Somos condenados a muerte eterna. Pero si aceptamos esa oferta de salvación, somos declarados inocentes. Y así tenemos derecho de entrar a la vida eterna. Pero también, volviendo al término ángel, en 1844, este ángel está representando también a un gran movimiento religioso mundial. Este movimiento religioso mundial que comenzó en el año de 1833 con el pastor Guillermo Miller. Guillermo Miller, después de haber estudiado la profecía de las 2300 tardes y mañanas que están referidas allí en el libro de Daniel capítulo 8 versículo 14, estudió esas profecías y llegó a la conclusión de que Cristo vendría para el año de 1844. De manera que este estudio de Guillermo Miller, cuando fue expuesto en las iglesias de su tiempo, que eran las iglesias protestantes, solamente existían en el mundo occidental la iglesia católica y el movimiento protestante que se originó en el siglo XVI con Martín Lutero. Entonces estaban católicos y protestantes. En la segunda mitad del siglo XIX, católicos y protestantes les presenta la verdad del segundo advenimiento de Cristo, que como todos sabemos, esa segunda venida no se produjo y resultó el gran chasco de 1844. Todas las denominaciones cristianas fueron chasqueadas. Todas aquellas personas que pertenecían a una denominación religiosa que abrazó el mensaje de Guillermo Miller fueron chasqueadas. Cristo no vino en esa fecha.
La profecía había sido mal interpretada. Cristo no era que venía a la tierra por segunda vez, sino que estaba pasando de un lugar a otro lugar en el santuario celestial. Es decir, estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo. Ese fue el evento que se marcaba allí en el reloj profético. Cristo pasaba al lugar santísimo y comenzaba el sellamiento de su pueblo. No todos los que se llamaran cristianos para esa fecha iban a entrar a la vida eterna, ¿verdad? Entonces, allí, al comienzo de 1844, comenzaba el juicio investigador. A algunos les produce cierta incomodidad el término investigador. Y es cierto, en las Sagradas Escrituras no se menciona el término investigador. Pero, amado y amada, todo juicio en su proceso tiene un lapso de investigación. Cuando se lleva a un delincuente o supuesto delincuente a un tribunal, primero comienza un proceso de investigación. Hay que corroborar si el hombre o la mujer son culpables o inocentes. Se llevan las atenuantes. Están los fiscales acusando. También han investigado el caso y han determinado que el reo es culpable y hay que buscar la forma de que el juez dictamine una sentencia de culpabilidad que haga pagar al reo por su delito. Y está el abogado defensor también investigando el caso para poder defender al acusado y presenta las atenuantes, sí, ante el tribunal. Por eso todo juicio es investigador, aunque en la Biblia no se menciona el término investigador, pero en el juicio hay investigación primero. Es lo primero que se hace, investigar el caso. De manera que comenzaba el juicio en 1844, el juicio del pueblo de Dios. Es el que se enjuicia. No se enjuicia al mundo, porque el mundo en su rebelión ya ha sido condenado, como lo dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere está condenado. De manera que el juicio no es para el mundo está condenado. El juicio es para el pueblo de Dios, para los que se llaman pueblo de Dios, para los que se dicen que son hijos de Dios. Para ellos es el juicio. Y se está investigando sus vidas. ¿Por qué se investigan las vidas de los que se llaman pueblo o hijo de Dios? Para verificar si realmente estuvieron viviendo de acuerdo a las pisadas de Jesús. Se llamaron cristianos, se investiga ese caso si realmente vivió como vivió Cristo. Sí, o si fue medio cristiano, o si fue sincrético, todo eso se investiga, si se ha arrepentido de sus pecados o no. Si llevaba una vida doble, todo eso se investiga. Por eso se llama juicio investigador. Y también podemos encontrar que en esa fecha comenzó el sellamiento de los que se llaman pueblo de Dios. Si después de haberse verificado, si después de haberse investigado la vida de cada uno de ellos, entonces se dictamina que son justos y quedan sellados para la vida eterna. Ese juicio o ese sellamiento no se verifica cuando tú has muerto, sino que se verifica a lo largo de tu vida. Cada día hay que hacer efectivo ese sello sobre los que se llaman pueblo de Dios. Sí. Otra cosa que comenzó en 1844, ya hemos dicho el sellamiento, comenzó el juicio, comenzó también un zarandeo, porque el mundo es zarandeado constantemente. Pero vamos a seguir adelante para ver qué otra cosa podemos aprender. De manera que el Evangelio eterno
es para predicarlo a todos los moradores de la tierra, recordando que Cristo murió por todo el mundo, pero todo el mundo no va a ser salvo, amado y amada, no. Serán salvos aquellos que hacen pacto con Cristo y viven de acuerdo a la ley de los 10 mandamientos, y eso lo vamos a verificar a lo largo de este estudio. El Evangelio eterno entonces representa la justificación por la fe. Presenta también una implicación, una declaración de condena o inocencia. ¿Qué significa el término temed a Dios? Significa obedecer con gozo la ley, es decir, el decálogo. Y también obedecer con gozo las leyes de la temperancia, o sea, las leyes de la reforma pro salud. Eso significa temer a Jehová. El temor tiene que ver con la sabiduría. La sabiduría es el temor a Jehová. Cuando el hombre o la mujer son sabios, porque han determinado servir a Cristo, entregarse a Cristo, pactar con Cristo, entonces esa sabiduría va más allá. ¿En qué sentido? En que ahora van a obedecer la ley de los 10 mandamientos y las leyes de la reforma pro salud. Sí, amado. Por eso es que este mensaje es importante, porque en el siglo XIX los que decían que estaban esperando a Cristo estaban consumiendo alimentos a base de cerdo, se alimentaban de toda cosa que en la actualidad aún se siguen consumiendo, alimentos que fueron declarados por nuestro Dios como inmundos, como sepulcros. Sí, recordando que el cerdo es un sepulcro. El cerdo se alimenta de toda carroña. El cerdo es un animal que lleva en su cuerpo el parásito de la triquina. No importa dónde lo críes, si lo crías en un chiquero, si lo crías en una granja especializada de nuestro tiempo, no importa. El cerdo sigue siendo portador de un parásito. Ese parásito no se muere ni siquiera con la candela, ni siquiera en el fuego. Ese parásito es pasado cuando tú te alimentas de sus carnes, es traspasado a tu cuerpo y se aloja en cualquier parte de tu organismo. Sí. Y también la reforma pro salud es importante, no solo por la alimentación, sino porque la reforma pro salud te lleva a una transformación de carácter, a una transformación de tu ser. La reforma pro salud tiene que ver con tu vestuario, la reforma pro salud tiene que ver con tu alimentación, la reforma pro salud tiene que ver con tu actitud, sí, en todos los aspectos, porque Dios quiere que su pueblo sea santo. Por eso el versículo 14 de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, nos dice: en esto perseveran los santos. En la antigüedad, Dios estableció una serie de leyes sanitarias, civiles y leyes morales para que su pueblo fuese santo, para que su pueblo fuese diferente a las otras naciones, de manera que en nuestro tiempo también es importante esas leyes que nos diferencian del resto del mundo. Entonces decíamos que temed a Dios tiene que ver con la observancia de su ley, la ley de los 10 mandamientos que están mencionadas en el libro de Éxodo capítulo 20. Allí están los 10 mandamientos de Dios, allí está el decálogo, y también tiene que ver con las leyes sanitarias, la ley de la reforma pro salud. Eso son las implicaciones de temer a Dios. Otra cosa que vamos a ver, dadle gloria. ¿En qué radica el darle gloria a nuestro Dios? Nos dice que es
el testimonio personal, la ley reflejada en nuestras vidas ante la aseveración de Satanás, que dice que la ley no puede ser guardada, que la ley no se necesita guardar y que la ley no debe ser guardada. Esos son los argumentos satánicos, repito, que la ley no se puede guardar, que la ley no se necesita guardar y que la ley no se debe guardar. Esos son los argumentos de Satanás y que la cristiandad ha abrazado con gran pasión. Sí, entonces, el testimonio personal, lo que nosotros mostramos a las otras personas de nosotros, es lo que nosotros somos por dentro. Tú no puedes reflejar lo que no eres. Si tú reflejas lo que no eres, es hipocresía. Y la hipocresía tú no la puedes desarrollar a lo largo de 24 horas constantes, de todos los días del mes, del año o de todos los años que quieras o que el Señor te permita vivir. Tú no puedes mostrarle a los demás algo que tú no eres. La hipocresía en algún momento se evidencia. Entonces, darle gloria a nuestro Dios significa nuestro testimonio. Si nosotros decimos que somos cristianos, pero si no vivimos conforme a lo que significa el término cristiano, somos hipócritas. Nuestro testimonio no es el correcto. Entonces, el testimonio tiene que ver con la ley de los 10 mandamientos reflejadas en nuestras vidas ante la aseveración satánica de que la ley no se debe guardar, no se puede guardar. Sí, amado. De manera que este pregón del primer ángel de Apocalipsis tiene su efectividad desde 1844 hasta nuestros días y permanece. La cristiandad de 1844 no estaba preparada para encontrarse con Cristo, porque la cristiandad estaba en violación de la ley de los 10 mandamientos, estaba en violación de las leyes de la reforma pro salud. Por eso no podía entrar a la vida eterna, porque a la vida eterna no puede entrar ningún ser humano que no haya trabajado juntamente con el Espíritu Santo en función de su santificación, en función de su transformación. El juicio ha llegado. Ya hablamos algo acerca del juicio, ¿verdad? Que el juicio es investigador, porque en todo juicio hay una investigación primera sobre el reo. Nosotros somos reos, nosotros somos delincuentes universales. Somos delincuentes universales porque violentamos la ley de los 10 mandamientos en la persona de Adán en el Edén. Y seguimos siendo transgresores cuando nosotros nos oponemos a la observancia de la ley de Dios. Seguimos siendo transgresores y delincuentes, aunque nos llamemos cristianos, aunque militemos en alguna denominación religiosa, seguimos siendo delincuentes si decimos que la ley de los 10 mandamientos no hay que observarlos, que no se pueden observar, o que Cristo los clavó en la cruz del Calvario, o que Cristo los guardó para que nosotros no los guardemos. De manera que nadie puede entrar a la vida eterna en transgresión de la ley de los 10 mandamientos. Y alguno dirá, pero si yo guardo los mandamientos, algunos dicen, los mandamientos de Dios son 2, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los únicos mandamientos de Cristo. Es cierto, Jesús dijo eso, pero ¿cómo tú evidencias o cómo demuestras que tú amas a Dios, amado, estando en transgresión de la ley de los 10 mandamientos? No, porque Jesús le dijo al joven rico, haz esto y vivirás. Sí, guarda los 10 mandamientos y vivirás. Para nosotros es lo mismo. No podemos decir que la ley de los 10 mandamientos ha sido abolida solamente porque no queremos aceptar que el sábado
pertenece a esos 10 mandamientos, que el sábado es el sello de los 10 mandamientos, que el sábado identifica al creador del universo, que el sábado dice quién es el dueño del universo, quién es el dueño de nosotros. Sí, amado. Por eso el cuarto mandamiento no se puede sacar de los 10. Por otra parte, si yo digo que amo a Dios, entonces yo no puedo tener dioses ajenos. Yo no puedo tomar el nombre de mi Dios en vano, ¿verdad? Esos forman parte. Los primeros 4 mandamientos, la observancia de esos 4, demuestran si yo amo a Dios o no lo amo. Y los otros 6 mandamientos están referidos a mi prójimo. Por eso es que yo a mi prójimo no lo robo. A mi prójimo yo no lo agredo para quitarle la vida. A mi prójimo yo no le levanto falso testimonio. A mi prójimo yo no le codicio sus cosas, ni sus pertenencias, etc. De esa manera demostramos que amamos a Dios y que amamos a nuestro prójimo. Yo no puedo decir que amo a Dios si estoy adorando en un día falso. Yo estoy adorando al otro Dios, el Dios que lo inventó, que inventó ese día falso, el día domingo. Entonces yo estoy adorando o diciendo que amo a ese otro Dios. De manera que en el juicio se ventila, estos casos se ventilan en este juicio. Se investiga la vida de cada uno de nosotros, a ver cómo hemos estado. Y decíamos que en 1844 la cristiandad no estaba preparada para entrar con Cristo a las mansiones celestiales, porque la cristiandad estaba adorando todavía en domingo. La cristiandad violentaba las leyes de la salud, sí, no solamente por los alimentos a base de cerdo, sino por otros alimentos cárneos que son animales inmundos. La cristiandad estaba fumando tabaco. La cristiandad tomaba bebidas alcohólicas. La cristiandad llevaba un criterio religioso sincrético. Sí, amado. La cristiandad en algunas partes del mundo se estaban en guerras y se estaban matando unos a otros, entre otras cosas, sí, tanto en los países americanos como en los países europeos. La cristiandad se estaban asesinando unos a otros. También podemos aprender que en este juicio investigador se lleva a cabo para salvación, no para perdición. Para los que se llaman pueblo de Dios, es necesario que nosotros en este juicio salgamos con una declaración de inocencia. Si no salimos ilesos en este juicio con esa declaración, estamos perdidos. Estaremos con la población que se ha mantenido en rebelión. Con ellos estaremos. Ahora vamos a ver lo que significa o lo que implica el término adorad. Adorad al que hizo los cielos y la tierra y las fuentes de las aguas. En esta implicación de adorar, fíjate lo que tenemos. Primero, la creación, Dios el legislador. Éxodo 28. Tenemos segundo caso, la redención. El sábado redime. Deuteronomio 5:29. Encontramos eso. Restauración, el pueblo lo vindica. Isaías 58:33. Isaías 66:22. Vamos a leer eso. En el libro de Éxodo, mira cómo dice. Éxodo 28.
Allí es donde están los 10 mandamientos. 28 nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el reposo para Jehová tu Dios. Entonces pone de manifiesto: Jehová tu Dios. Si tú dices que tú perteneces a Jehová Dios, entonces vas a reposar en ese día, porque es un mandato suyo. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Jehová. No es producto de la evolución. No es producto del ateísmo. No, es producto de un Dios perfecto, un Dios arquitecto, un Dios creador. Hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová lo bendijo y lo santificó. ¿Qué bendijo y qué santificó? Al séptimo día, al sábado. Muy bien, ahora, de esa manera, cuando aceptamos que Dios, que vamos a adorar o que adoramos a Dios, entonces tenemos que guardar esta ley que está aquí, si estamos en adoración o si queremos estar en adoración. Vamos a ver el segundo caso, que la forma de adorar a nuestro Dios tiene que ver con nuestra redención. Eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Mira cómo dice: ¿quién dirá que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Entonces, guardando los 10 mandamientos, ¿cuáles serán las consecuencias? Viviremos para siempre. Deuteronomio 5:29. Y como tercer punto de adoración tenemos la restauración. Eso lo encontramos en el libro de Isaías. Mira cómo dice Isaías 58, versículo 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Entonces el sábado tiene una implicación de restauración. Y mira lo que sigue diciendo el versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, mi amado, si decimos que estamos adorando al Dios verdadero, entonces tenemos que reconocerlo como el creador de todo el universo, como el agente que nos redime y también que nos restaura. ¿Cómo hacemos ese reconocimiento? A través de la observancia de los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto que se refiere a el día de reposo, al verdadero día de reposo, al sábado, el verdadero día de adoración. Además de esto, mi amado, la adoración se efectúa a través de la observancia del cuarto mandamiento y define 4 aspectos. Vamos a ver cuáles son esos 4 aspectos que define, adicional a lo que ya hemos hablado. Es un indicativo de que en el cielo se purifica el santuario. Sí, es decir, hay una expiación que comenzó en el año de 1844, según Daniel 8:14.
y en la tierra se purifica nuestro templo viviente, es decir, nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, la adoración nos indica que en el cielo se efectúa una obra de expiación. Nuestros pecados están siendo borrados. Cada día hay que asegurarnos de que nuestros pecados queden borrados en el santuario celestial. ¿Por qué? Porque mientras se efectúa esa obra de expiación a favor nuestra en el santuario celestial, nosotros en la tierra estamos purificando nuestro templo, es decir, nuestro cuerpo y nuestra mente. Si nosotros en la tierra no estamos obrando en función de nuestra purificación de nuestro cuerpo y nuestra mente, en el santuario celestial no se pueden borrar nuestros pecados. Porque cuando violentamos nuestro cuerpo y nuestra mente, haciendo nuestra voluntad, eso se llama pecado. Estamos transgrediendo las leyes de Dios. Y estamos hablando de la ley de los 10 mandamientos y de las leyes de la reforma pro salud. Sí, entonces nosotros purificamos nuestro templo, nuestro cuerpo y nuestra mente a través de estos dos conceptos. Los 10 mandamientos y la reforma pro salud. Cuando nosotros estamos obrando en este sentido, entonces en el cielo sí se están borrando nuestros pecados. Pero mientras sigamos viviendo en la forma en que queremos, nuestros pecados quedan sobre nosotros. Nuestros pecados no llegan al santuario. Recordando que ya en esta parte de la historia no se está acumulando pecados en el santuario. No, el día de expiación era de borramiento de pecados, limpieza de pecados. Eso tenemos que tenerlo muy presente, mi amado. Bueno, vamos a dejar este estudio por el día de hoy y próximamente vamos a analizar en qué consiste el segundo ángel el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14. Un fuerte abrazo, mi amado y amada. Pronto vendrá